Bienvenidos al foro Mejor Hablemos. Gracias por sintonizar Televisión Nacional de Honduras. Un placer, un gusto poder llegar hasta sus hogares desde Tegucigalpa, capital de la República. Antes de iniciar con el contenido de hoy, le recordamos a ustedes lo importante que es la utilización de los protocolos y las medidas de bioseguridad en esta pandemia. Por favor, no se relaje, mantenga su tapabocas o llévelo consigo, que es algo muy importante. Siempre téngalo. Al igual que hágase acompañar de su gel o de su alcohol para de esta manera usted higienizar sus manos. Esto es algo muy importante. Mantenga la sana distancia, el lavado constante de manos, que es algo muy importante, y evite usted quitarse la mascarilla en lugares concurridos o en reuniones. Tampoco asista, porque de esta manera usted se cuida y también cuida de los suyos contra la coronavirus. Algo muy importante, aunque usted ya esté vacunado, se puede infectar. Lo importante es que las personas vacunadas no corren el riesgo de llegar a una unidad de cuidados intensivos, lo que significa que si usted se contagia, el COVID-19 la COVID-19 le dará con una menor intensidad. Eso es algo muy importante. Pero ¿qué les parece si mejor hoy hablemos del Bicentenario? Estamos llegando ya al Bicentenario. 200 años de independencia patria. 200 años de que se le puso fin a una esclavitud, a una predominancia por parte de la corona española sobre 5 pueblos centroamericanos. ¿Cómo avanzan todos estos trabajos del Bicentenario? ¿Cuáles serán las actividades? Pese a que estamos en pandemia, pero que es importante celebrarlas con todas las medidas y protocolos de bioseguridad, porque esto es algo muy importante. ¿Qué actividades se tienen en los 18 departamentos del país? Al igual que también a nivel centroamericano, porque recordemos que estas 5 naciones, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se independizan de la corona española un 15 de septiembre de 1821 en la Capitanía General de Guatemala. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Albaní Flores. Él forma parte de la Comisión del Bicentenario por parte de Honduras. Un gusto, un placer de estar con nosotros aquí, doctor Flores. Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Muy buen día, Leonel. Muy buen día también a su teleaudiencia, a todas las personas que a diario ven TNH Canal 8, que ven su programa Mejor Hablemos. Es un gusto saludarlo a usted y a todos ellos. En efecto, la Comisión Nacional del Bicentenario tiene una serie de actividades para el próximo mes, el mes del Bicentenario justamente, y es una serie de actividades coordinadas, como usted muy bien ha dicho, no solo a nivel nacional, sino también centroamericano. Estamos trabajando de la mano con las comisiones del Bicentenario, tanto de Guatemala como de Costa Rica, como de El Salvador, en una serie de actividades conjuntas en beneficio, obviamente, o con el propósito de conmemorar 200 años de independencia, que nos recuerdan el largo recorrido, el prolongado viaje que las naciones centroamericanas han emprendido desde 1821 en la búsqueda del Estado-nación, en la búsqueda del Estado moderno, que nos permitiera a nosotros tener estados sólidos, naciones sólidas, y obviamente generar culturas nacionales que al mismo tiempo nos permitieran tener una identidad nacional propia. Recordemos que la independencia, Leonel, muy al contrario de lo que se nos enseña en la escuela pública, o muy al contrario de lo que nosotros mismos creemos sobre lo que es la independencia, no es solamente un hecho aislado que ocurrió hace 200 años por parte de la élite criolla que firmó la independencia de Centroamérica, el Imperio Español, sino que la independencia es una actitud permanente de los hondureños, de los centroamericanos, y esa independencia es una actitud que debemos ejercer constantemente. En los últimos meses, por ejemplo, los últimos años más que todo, ha habido una discusión, yo creo, un poco fuera de tono, de ciertos grupos de la sociedad por resentimiento, a veces por desconocimiento, a veces por cuestiones políticas, porque nos está sucediendo también en la región que hay un fenómeno que Enrique Krause, el gran historiador mexicano, llama la politización del pasado, es decir, que ciertas clases políticas quieren hacer ver que todo pasado ha sido, digamos,
mezquino, ha sido totalmente falso, que no ha ocurrido como nosotros los historiadores contamos, y pues se tergiversan los hechos. Contrario a eso, hay quienes preguntan qué independencia celebramos, por qué celebramos las independencias. Nosotros estamos celebrando ahora, los historiadores, los académicos, los hondureños en general, no estamos celebrando tanto el presente, estamos celebrando que hace 200 años las pequeñas y modestas provincias centroamericanas pudieron dar el salto de una vida, digamos, bajo el dominio español a una vida independiente que les permitiera por primera vez tener una vida soberana. En ese sentido, Leonel, queridos amigos, la Comisión Nacional del Bicentenario de Honduras ha hecho una serie de actividades a lo largo de los últimos 2 años. Más de 200 actividades se han realizado en todo el país, en las que han participado alrededor de 400.000 personas directamente, y creemos, aunque no tenemos las cifras a mano, digamos, que han participado por lo menos más de 1 millón de personas indirectamente. Hay, Leonel, alrededor de 290 comisiones municipales del Bicentenario, es decir, que de los 298 municipios que aquí en Honduras hemos logrado organizar en la Comisión Nacional del Bicentenario alrededor del 95% de todo el territorio nacional en esta festividad conmemorativa del Bicentenario. En ese sentido, hay una calendarización no solo para septiembre, sino durante todo el año. La comisión comenzó desde marzo celebrando hechos importantes como la batalla de Rivas, que fue muy importante para Centroamérica, como el 67 aniversario de la huelga bananera de 54. Hemos conmemorado el natalicio de José Trinidad Reyes, de José Trinidad Cabañas. Hemos hecho una serie de eventos. Presentamos hace un mes justamente una serie de billetes conmemorativos que emitimos en la Comisión Nacional del Bicentenario en conjunto con el Patronato Nacional de la Infancia, una serie de billetes muy interesantes que son coleccionables. Estamos ahora mismo emitiendo una serie de hojas filatélicas, una serie de estampillas coleccionables conmemorativas del Bicentenario con el Correo Nacional y con la Empresa Nacional de Artes Gráficas y también con la Sociedad Filatélica de Honduras. Tenemos por otro lado, estamos ahora mismo, Leonel, convocando, estamos a poco menos de un mes para el cierre, el 30 de septiembre, del Premio Internacional de Historia de Honduras, José Cecilio del Valle. Quiero, Leonel, si usted me permite hacer énfasis en este premio. Es un premio que la Comisión Nacional del Bicentenario está convocando para historiadores hondureños, pero también extranjeros, que quieran escribir una historia de Honduras con un nuevo relato. Estamos muy interesados en el Estado de Honduras, en la Comisión del Bicentenario, en crear herramientas para el futuro. Parece muy irónico, pero la historia no es solamente una mirada al pasado, no es solamente un estudio al pasado, sino más bien una herramienta para el futuro. Es decir, tomamos ejemplo del pasado para ver qué cosas hemos hecho bien y poder reproducirlas en beneficio del país, pero también para observar qué cosas hemos hecho mal para corregirlas y mejorarlas. En ese sentido, el Premio Internacional de Historia José Cecilio del Valle busca promover un nuevo relato histórico, busca que los jóvenes, que los niños, que los jóvenes e incluso los adultos hondureños tengamos la posibilidad de tener un conocimiento histórico por lo menos general, es decir, que comprendamos por lo menos a rasgos generales qué ha pasado en 200 años para poder comprender así cuáles son las claves del presente y probablemente también las claves del futuro. Este premio está dividido en 3 partes, queridos amigos. En primer lugar, el nivel primario, que considera una historia de Honduras desde la época precolombina hasta nuestros días, con un premio, con una dotación de 100.000 empiras. En el nivel secundario, con los mismos temas, estamos ofreciendo 150.000 empiras, y en el nivel universitario superior, también para todo público, estamos ofreciendo 200.000 empiras. El público o los interesados pueden encontrar las bases del premio en la dirección electrónica bicentenario de Honduras .hn. Ahí pueden encontrar las bases, también pueden encontrar las bases en los periódicos del país, pueden buscar como Premio José Cecilio del Valle Historia de Honduras, y pues en ese sentido estamos haciendo una serie de actividades
también para septiembre. En septiembre tenemos, obviamente, como es el mes pues, de conmemoración realmente del Bicentenario, desde el 1 de septiembre tenemos actividades en todo el país, las actividades no se detienen, vamos a tener en septiembre actividades en absolutamente todo el territorio nacional. Correcto, y eso es algo muy importante. Y la interrogante viene acá, ¿cómo se está desarrollando también en las otras naciones centroamericanas? Porque ustedes han tenido reuniones a través de la virtualidad, que eso es lo más importante que ahora tenemos en medio de esta pandemia, pues los avances tecnológicos son muy importantes y a través de la virtualidad podemos conectarnos como estamos ahora y poder tener esa información a nivel centroamericano con las demás organizaciones del Bicentenario de las otras 4 naciones hermanas que también arriban este próximo 15 de septiembre a esos 200 años de historia patria. ¿Qué comunicación han tenido? ¿Cómo lo estarán conmemorando? Tanto Guatemala, tanto El Salvador, tanto Nicaragua como Costa Rica, como estas actividades emblemáticas también que ustedes tienen planificado en más del 95% de los municipios del país. En efecto, entre muchas de las actividades que hemos hecho en conjunto, hemos tenido, justamente hace unas 2 o 3 semanas, hemos tenido una serie de conferencias en conjunto con la Comisión Nacional del Bicentenario de Guatemala, en conjunto también con la Universidad San Carlos de Guatemala. Y obviamente, quizá es cierto, Leonel, queridos amigos, que no hemos podido unificar tanto la celebración como hubiésemos querido, justamente por esa distancia que usted acaba de mencionar, Leonel. El contexto de la pandemia, sabemos todos, nos ha dificultado la comunicación que hubiésemos querido, porque por otro lado, quizás lo más correcto hubiese sido que muchas de las acciones hubiesen sido conjuntas en el sentido general de las actividades. Desgraciadamente, por la pandemia, por los contagios, por el incremento de casos, por el incremento de la mortalidad, por todas las cosas que nosotros ya sabemos que están sucediendo, no nos ha sido posible coordinar todas las actividades presenciales que hubiésemos querido. No obstante, hemos desarrollado una serie de actividades, sobre todo conferencias conjuntas en las que hemos intentado contar tanto de parte de Honduras como de parte de Guatemala, en este caso, y de parte de Costa Rica también, cuáles han sido, digamos, los grandes procesos, los grandes momentos, los grandes personajes, los grandes hitos que marcaron decisivamente la historia de Centroamérica, con la historia particular de los estados centroamericanos, ya sea Costa Rica, ya sea Guatemala, ya sea Honduras, ya sea Nicaragua, El Salvador, a lo largo de estos 2 siglos. Y en ese sentido, por ejemplo, para el 15 de septiembre, que es el día D, digamos, el día D de la independencia, tenemos nosotros una serie de actividades muy simbólicas para conmemorar el Bicentenario de Honduras. Es cierto también que hubiésemos querido, como todos los hondureños seguramente, pues tener, digamos, una celebración más nutrida, más alegre, más emotiva, pero pues justamente por este contexto de pandemia eso se dificulta. No obstante, el 15 de septiembre a las 5 de la mañana, el presidente del Estado, junto con el presidente, el coordinador de la Comisión Nacional del Bicentenario y otras autoridades importantes del Estado, van a estar izando la bandera con la representación diplomática de Centroamérica. Es decir, todos los embajadores de Centroamérica van a estar con nuestras autoridades nacionales izando la bandera, el pabellón nacional, en las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica, como un acto simbólico justamente de la integración de los centroamericanos en una conmemoración que nos concierne a todos. Eso por un lado. A las 6 de la mañana de ese día, obviamente se van a emitir los cañonazos simbólicos que siempre pues, nos regala las Fuerzas Armadas de Honduras para recordarnos justamente que ese día se firmó el Acta de Independencia que redactó don José Cecilio del Valle y que firmaron una serie de notables centroamericanos para declarar que Centroamérica era libre de todo dominio imperial y que desde ahora o desde entonces buscaba ser una serie de naciones y estados soberanos, libres de cualquier dominio extranjero. Después de eso, la gente está preguntando obviamente y quiere saber si van a haber desfiles.
No hay todavía un comunicado oficial, no lo tenemos a mano, pero lo que sabemos por diálogos con la Secretaría de Educación, por diálogos con el COSIP, que es el Consejo Permanente de estas actividades, pues no van a haber desfiles escolares, no van a haber palillonas, no van a haber nada de lo que estamos acostumbrados a ver y de lo que nosotros hubiésemos querido. Pero sí van a desfilar, tenemos noticias, los cuerpos del Estado, los cuerpos de seguridad, los cuerpos de salvaguardia, es decir, el ejército, la Fuerza Aérea Hondureña, la Fuerza Naval, todos los cuerpos de custodia del Estado van a estar desfilando, pero también los cuerpos de salvaguardia, es decir, la Cruz Roja, los bomberos, porque, digamos, su presencia no solamente nos va a recordar la gran importancia de lo que estamos celebrando, sino que obviamente nos va a permitir también disfrutar un poco de esa celebración. Además, aunque parezca muy irónico, Leonel, queridos amigos, así fue como se celebraron casi siempre las festividades del 15 de septiembre. Recordemos que los desfiles para la patria tuvieron en un principio un sentido puramente marcial, un sentido puramente de celebración militar, porque obviamente el ejército se fundó en 1926, fue una de las primeras instituciones del Estado y obviamente es una de las instituciones que da vida y sustento a la soberanía nacional. Pero no van a haber desfiles escolares, no van a haber desfiles educativos, justamente para no arriesgar a los niños y para tener un mayor control pues, de la pandemia que estamos teniendo. Ese día también la Comisión Nacional del Bicentenario, Leonel, queridos amigos, planea presentar en el Salón Azul de la antigua Casa Presidencial en horas de la mañana, quizás 10 de la mañana, vamos a presentar una hoja filatélica. Una hoja filatélica para nuestros amigos es una serie de estampillas. Quizás ustedes recordarán aquellas estampillas que coleccionábamos en el Correo Nacional, que pegábamos en los sobres, que los coleccionistas pues buscaban para coleccionar, valga la redundancia, y es una estampilla que va a llevar consigo una imagen de la firma de la Declaratoria Final de Independencia de Centroamérica. Esto lo estamos haciendo con la Sociedad Filatélica de Honduras y planeamos presentarla el 15 de septiembre como un acto simbólico de la ratificación de la independencia de Honduras y de Centroamérica. También ese día estamos planeando a las 6 de la tarde, atrás del Banco Central, en la rotonda que está donde iba a ser en principio el Centro Cívico Gubernamental, donde está la Secretaría General de Gobierno, vamos a inaugurar, si todo sale bien, el monumento al Bicentenario, que es un monumento de grandes proporciones, tiene más de 30 metros, tiene una pequeña plaza, va a tener en cada columna va a tener ese monumento el rostro de José Cecilio del Valle, el rostro de Francisco Morazán, va a tener 18 columnas pequeñas alrededor que simbolizan pues cada uno de los 18 departamentos de Honduras. Además, obviamente, va a tener en las columnas, van a estar 200 nombres de los 200 hondureños más destacados en la historia de Honduras a lo largo de estos 2 siglos de independencia. Hay que recordar, porque es muy importante hacerlo, que a pesar de que la independencia ha sido un tema muy discutido, el hecho que estamos celebrando ahora no es un hecho del presente, porque eso sería un acto anacrónico, sino estamos celebrando un hecho que sucedió hace 200 años y que nos permitió a los estados centroamericanos entrar en una nueva etapa de vida independencia, de vida independiente. ¿Qué hayamos hecho nosotros en esa independencia que se nos otorgó? Eso es otra discusión, pero ahora en el año del Bicentenario estamos celebrando 200 años de luchas, de trabajos, de esfuerzos, de aciertos, de errores, pero también de la nación que hemos construido hasta hoy. Claro, y eso es importante destacar. Hablemos un poco de historia, doctor Flores. Retrotraigamos el tiempo justamente al primer bicentenario, cuando se llegó en 1921. Recordemos lo difícil, incluso lo comentábamos con usted en un programa anterior, lo difícil que era al momento de estas naciones centroamericanas que obtienen su independencia, que todavía no estaban preparadas
para poder regirse como naciones independientes, y es cuando surge primero, la anexión de estos países a México, luego la desunión con México, que también forma parte de esos hechos históricos rumbo a ese bicentenario, y luego la conformación de la Federación Centroamericana, que por errores mezquinos y egoístas, sumados a esto los actores políticos, al final no se logró conformar una federación que de repente podría ser que como nación o como federación estuviéramos mejor que tal vez como países, porque 5 naciones juntas o 5 estados juntos a la hora de negociar, a la hora de poder manejar negociaciones a alto nivel es mucho más favorable que solo un país. Entonces, la dificultad que fue también la parte de la organización política como nación, la organización como Estado a nivel de su territorio, su población, su poder público, porque son los 3 ingredientes fundamentales y principales con que cuenta un Estado. Hablemos todos estos primeros 100 años que formaron esta nación. Por supuesto, Honduras ha tenido, como todas las naciones, yo siento que a veces los hondureños nos precipitamos, renegamos de nuestro país, a veces dejamos de entender que la construcción de un Estado toma mucho, mucho tiempo. La construcción de un Estado, sobre todo de un Estado nacional, eh, es un proceso, yo creo, es, que realmente toma mucho tiempo, que no puede construirse en un par de años. En el caso del Estado hondureño ha sido un proceso muy demorado, ha sido un proceso muy paulatino, si es la palabra. Y usted tiene razón en algo muy importante. En el momento de independencia, quizá los Estados centroamericanos no contábamos con las características, no contábamos con la experiencia administrativa, no contábamos ni siquiera con las personas educadas para que se hagan cargo del Estado independiente. A propósito de esto, acabo de presentar, si me permite la inmodestia, acabo ahora de presentar un nuevo libro con la Universidad Nacional, que me acaba de publicar justamente la universidad. Es un libro que se llama Academia y Estado, Origen de la Universidad de Honduras, donde estoy contando justamente los primeros años de la transformación del Estado a propósito de su pregunta. Sucedió lo siguiente. En el momento que nos independizamos de España, Honduras no tiene experiencia administrativa porque toda la administración pública hasta entonces la han hecho los españoles peninsulares. Cuando nos independizamos, los españoles peninsulares dejan la administración pública porque ya es ilegal y el poder del Estado lo toma la clase criolla. Pero la clase criolla no tiene experiencia en administrar el Estado porque durante toda la etapa colonial no tuvo acceso al poder político a pesar de que ya tenía el poder económico. Esa dificultad, esa inexperiencia administrativa, sumado a los conflictos de guerra, sumado a los problemas económicos, sumado a la propia, digamos, fragmentación de las provincias centroamericanas, porque siempre se dice, Leonel, que el fracaso de la federación pues fueron intereses, y sí, esos fueron factores muy importantes. Pero quizá el factor más importante del fracaso de la federación fue que era imposible consolidar una federación de estados centroamericanos cuando los propios estados centroamericanos no estaban consolidados en sí mismos. Es decir, Honduras, por ejemplo, no tenía claro cuál era su territorio. Nicaragua no tenía claro cuál era su territorio. Todavía no estaban delimitadas las fronteras. Todavía no teníamos planes de arbitrios, no teníamos estamentos jurídicos. No éramos estados como tal. Éramos pequeñas provincias recién independizadas de un imperio que ahora estaban buscando una nueva identidad. Esto es básicamente como cuando un adolescente se emancipa de su familia y está buscando qué es él, qué soy. Así eran los estados centroamericanos. No eran estados en sí, estaban buscando ser estados, pero no tenían las características de un estado como tal. Por tanto, en este libro yo estoy explicando que el nacimiento de la universidad en Honduras fue un hecho de total importancia para formar este estado que se buscaba. ¿Por qué?
porque en 1840, recordemos que Honduras fue el último estado en tener universidad en América, para que tengamos una idea. Es decir, como no teníamos experiencia administrativa en el estado, como no teníamos industrias que nos proporcionaran términos de, digamos, bienestar económico, como tampoco teníamos delimitadas las fronteras, como tampoco estábamos unificados en sí mismos, porque, por ejemplo, Olancho en algún momento quería ser un estado independiente, porque, por ejemplo, en algún momento Trujillo le declaraba la guerra a Comayagua, Comayagua le declaraba la guerra a Tegucigalpa. Esto nos da a nosotros una idea. El historiador Rolando Sierra y también el historiador Marvin Barahona le llaman a este fenómeno la etapa del Estado fragmentado. Esto se da inmediatamente después de la ruptura de la federación. Para el espectador que nos está viendo, este proceso fue así. Nos independizamos de España el 21, pero inmediatamente después nos anexamos al Imperio de México el 22. Pero no aguantamos porque México nos presiona demasiado, nos damos cuenta que no nos conviene y en julio del 23 nos separamos del Imperio Mexicano. Pero no podemos estar solos, nos da miedo, es decir, no estamos listos para administrarnos de manera autónoma y estamos buscando siempre como una especie de padre que nos cobije, ¿cierto? Entonces nos amparamos después en la República Federal de Centroamérica, pero nos damos cuenta que no estamos listos para trabajar en conjunto. Entonces nos separamos y en mayo del 38, la federación se rompe. A partir del 38, de final del 38 y el 39, que se rompe totalmente de la federación, ahora sí, por primera vez, los estados centroamericanos comienzan la búsqueda de lo que llamamos el Estado unitario, es decir, el Estado nacional. Ya no se habla de Centroamérica, ahora se habla de Honduras, ya no se habla de centroamericanos, se habla de los hondureños, de los nicaragüenses, lo que conocemos como estados nacionales. A partir de entonces, con la fundación de la Universidad en Honduras, comienza por primera vez la formación del Estado hondureño. La Universidad Nacional de Honduras, después de su fundación en 1845, como Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, fundada por un grupo de muchachos tegucigalpenses, a quienes luego se unió en carácter de rector el presbítero José Pineda Reyes, fue fundamental para el Estado. ¿Por qué lo fue? Porque la universidad le permitió al Estado no solo educar a los hombres que se hicieron cargos de la administración pública, también creó las instituciones, creó los organismos, creó las instancias, creó los sistemas de administración, creó la burocracia, creó los sistemas legales. Es decir, la universidad se convirtió en alma vital del Estado. ¿Cómo lo hizo? Bueno, fundando, por ejemplo, una facultad de jurisprudencia, por primera vez el Estado tuvo un sistema jurídico liderado por abogados. Eso le permitió al Estado por primera vez tener una estructura jurídica que le permitiera ordenar todo el territorio nacional bajo la figura de un Estado justamente republicano. Le permitió, por otro lado, fundando una facultad de economía, le permitió al Estado tener por primera vez un sistema sanitario que garantizara por lo menos las mínimas atenciones en salud a la ciudadanía. Al fundar una facultad de economía, le permitió al Estado por primera vez organizar un sistema financiero, organizar la producción, organizar la economía, crear más tarde un sistema bancario privado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la etapa de formación del Estado. Esos primeros 100 años, usted me pregunta. Y en esos primeros años, entre 1821 y 1921, obviamente el Estado tuvo grandes aciertos, grandes adelantos, pero también muchos errores, por supuesto, ¿no? Recordemos que en esos 100 años, por ejemplo, no solo se fundó la universidad, también se fundaron, pues, por la universidad, como repito, todo lo que conocemos ahora de la administración pública. La universidad se convirtió en alma vital del Estado, por eso es que le llamamos el alma mater. Incluso hoy día, Leonel, el Estado no podría funcionar sin universidad. Es decir, usted, yo, todos los profesionales que damos vida y sustento al Estado somos egresados de la universidad. Es decir, la universidad es una de las instituciones más importantes en la historia del Estado hondureño y sigue siéndolo. Pero por otro lado ocurrieron en esos 100 años pues grandes procesos. Por ejemplo, estuvimos en permanente guerra
Algunos dirán, bueno, ¿por qué en guerra? Bueno, porque desgraciadamente de la guerra dependían muchas otras cosas. Por ejemplo, de la guerra dependía que nosotros defendiéramos las fronteras, que delimitáramos dónde terminaban nuestras fronteras y dónde terminaban las fronteras de los estados vecinos. El público recordará que hemos tenido durante esos 200 años grandes guerras con Nicaragua, con El Salvador y con Guatemala, justamente por temas de límites. Todavía hoy día, digamos, hoy día todavía nosotros tenemos algunos conflictos territoriales con algunos estados vecinos que todo el mundo sabe, ¿verdad? No hemos terminado ese proceso. Pero también en esos 100 años nosotros fundamos el Correo Nacional, fundamos un ferrocarril nacional que no fue lo que hubiésemos querido, porque obviamente ese sueño de Valle, ese sueño de Cabañas, ese sueño de Medina, de unir las dos costas, el Atlántico con el Pacífico, con un ferrocarril que le permitiera al Estado agilizar la economía, agilizar el comercio, agilizar la producción, eso nos hubiese dado, yo creo, un gran adelanto. Y yo creo que uno de los grandes fracasos del Estado hondureño fue justamente no haber podido consolidar ese ferrocarril que iba a acelerar, digamos, el desarrollo del Estado. Fundamos además una serie de instituciones, Leonel, eh, pues innumerables, ¿verdad? Sí. Claro, dos puntos importantes. Bueno, aparte de su libro, estoy muy interesado y aquí nos consultan también nuestros televidentes. ¿Dónde poder adquirir su libro, doctor? Y si nos regala el nombre, por favor, y si lo pueden comprar de manera virtual o en qué librerías está disponible ya o estará disponible hasta después del 15 de septiembre. No, el libro, pues muchas gracias por el interés. Yo en realidad solo he mencionado el libro por su pregunta, no quiero ser como inelegante. Sí, el libro se llama Academia y Estado, Orígenes de la Universidad de Honduras. Repito, Academia y Estado, Orígenes de la Universidad de Honduras. Es un libro que publicó la Universidad Nacional, la editorial universitaria, y que puede encontrarse en la librería universitaria y en la librería Guaymuras del Centro de Tegucigalpa, más bien de la colonia Palmira de Tegucigalpa. Ahí pueden encontrar el libro, es un valor bastante módico, y pueden encontrar ahí por lo menos grandes pistas de cómo se formó el Estado hondureño, ¿verdad? En efecto. Y por otro lado, pues, Leonel, en ese proceso de 100 años, nosotros hicimos una serie de avances, fundamos constituciones políticas. En 1865, por ejemplo, fundamos la República, porque la gente se confunde a veces, ¿cierto? A veces tenemos una confusión. La gente cree que estamos celebrando 200 años de vida republicana. No, no estamos celebrando 200 años de vida republicana. Estamos celebrando 200 años de independencia del Imperio Español. Porque hay unas discusiones acá, yo creo que están fuera de lugar. La gente dice, no somos independientes, estamos celebrando nada. No, claro que no. Estamos celebrando no solamente un hecho, sino las luchas, los trabajos, los esfuerzos de todas las generaciones que nos han precedido, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros antepasados. Esta celebración, Leonel, no solo honra a los hondureños de hoy, sino sobre todo a los hondureños, a nuestros antepasados, que se han esforzado tanto durante tanto tiempo para engrandecer a Honduras. Yo creo que lo justo en ese sentido es que los hondureños de hoy también prolonguemos ese amor por Honduras y lo leguemos a nuestros hijos, a las generaciones venideras. Honduras somos nosotros. Honduras no es un gobierno, no es una clase política. Los gobiernos pasan, el gobierno es transitorio, el Estado es permanente. Honduras debe estar mucho más allá de las pequeñas discusiones políticas mediocres, digamos, ignorantes que se manejan en el patíbulo público. Debemos estar por encima de esas pequeñas cosas y entender que el país que amamos es el nuestro. Rubén Darío, ese gran poeta nicaragüense, decía una frase muy bella, decía que si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Así nos gustaría en la Comisión Nacional del Bicentenario que los hondureños vieran a su país. Por eso en la Comisión del Bicentenario, queridos amigos, insistimos en que no somos una comisión del gobierno, somos una comisión del Estado de Honduras, porque no estamos aquí de fiesta ni para celebrar a un gobierno o a un candidato o a nada de eso. Estamos aquí para
intentar ayudarle a los hondureños a comprender qué ha pasado en 200 años y por qué tenemos los panoramas del presente. En 1921, cuando se celebró el primer centenario de independencia, nosotros estábamos en un conflicto pues muy prolongado, ¿cierto? Es decir, eh, no podemos negar, digamos, porque la historia no puede ocultar los hechos, que ahora en el bicentenario de independencia, Honduras está en un momento muy delicado. Por un lado, pues hemos tenido crisis políticas muy delicadas, venimos de un golpe de Estado hace una década, un golpe de Estado que pues que ha influido en estos últimos años y que para los historiadores es insoslayable, porque la historia no puede acomodar los hechos, los cuenta tal y como fueron. Venimos también pues de procesos ilegales, de todo lo que los hondureños ya sabemos, ¿verdad? Es decir, de unos procesos políticos que han ennegrecido el panorama y que han, pues digamos, de alguna forma lapidado la fe y el espíritu de los hondureños. No obstante, eso también pasaba en el primer centenario. En 1921, Honduras tenía una serie de conflictos políticos. Por ejemplo, veníamos de la guerra civil de 1919, que fue una guerra muy cruel, una guerra en la que murieron miles de hondureños. Veníamos nosotros de grandes conflictos políticos entre los caudillos liberales y nacionalistas, entre Tiburcio Carías y Juan Ángel Arias, entre todos estos caudillos que se disputaban el poder. En ese año, pues también el mundo estaba en muchos problemas. Recordemos que recién había acabado la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos estaba entrando en una recesión económica muy importante. En Centroamérica, por enésima vez, los gobiernos centroamericanos habían intentado unir de nuevo a los estados centroamericanos y recordemos que en 1921 pues se firmó, Leonel, un nuevo pacto, una nueva federación. Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras volvieron a firmar un pacto en 1921 para constituirse como federación, pero ya era muy tarde. Esos esfuerzos ya eran muy tibios y esa idea de unificarnos de nuevo como federación en 1921 no funcionó. El primer centenario de la independencia de Honduras estuvo también marcado por una serie de hechos pues, violentos, una serie de guerrillas, de movimientos de lo que llamábamos montoneras de cerro, ¿verdad? Es decir, ese centenario estuvo marcado también por huelgas bananeras, incluso por los primeros movimientos comunistas. Se fundó en esos años el primer partido comunista, se fundó en esos años las primeras ligas feministas. Es decir, fue una época de cambios, fue una época en la que la sociedad hondureña tenía inquietudes, ¿verdad? Claro, y eso es algo muy importante. Fíjese que me llama mucho la atención desde el punto de vista de la academia, porque si nosotros analizamos para el caso Guatemala, que era donde estaba la Capitanía General, la Universidad de San Carlos, que es una de las más antiguas a nivel latinoamericano, que fue fundada justamente ese 31 de enero de 1676. Estamos hablando que tiene 345 años de fundación. Entonces, ¿cómo hacían los habitantes de estas provincias que conformaban y que estaban adjuntas a esta Capitanía General de Guatemala? O sea, tenían que ir a estudiar hasta Guatemala, porque nosotros hasta 1845 contamos ya con una universidad. Significa que todos los nacionales, para poder tener estudios superiores, tenían que viajar a Guatemala. Era un alto costo, no todo el mundo tenía esa facilidad. Sabemos también que las vías de comunicación para esos entonces pues eran bastante dilatadas, doctor Flores. En efecto, Leonel, usted ha hecho una observación muy importante. De hecho, bueno, es importante decir que Honduras fue el último estado latinoamericano, hispanoamericano, en realidad, en tener universidad. Honduras, entre todos los estados centroamericanos, fue, fue el estado al que más le costó organizar una academia. En efecto, todos los centroamericanos que antes del 45, del 50, del siglo XIX
tuvieron una profesión académica, incluso poco después estudiaron fuera, estudiaron en Guatemala, en México, y los más acaudalados iban a París, iban a Europa. Es decir, esta carencia de una universidad en Honduras, pues en efecto nos costó muy caro a nosotros, porque eso pues dilató la capacidad que nosotros teníamos de formar un Estado que diera beneficios a la sociedad hondureña. En efecto, la Universidad de San Carlos es la más antigua de Centroamérica. Hay que recordar que fue fundada por los españoles, bajo el modelo administrativo de la Universidad de Salamanca y la Universidad de Alcalá de Henares. Pero esas universidades, por otro lado, en el caso de Guatemala, no rindió frutos para todo el reino de Guatemala, más bien rindió frutos para el propio estado de Guatemala. Lo correcto hubiese sido que esa universidad, pues ya que era una universidad de la Capitanía General, claro, pues diera frutos para todos los estados centroamericanos, y no sucedió de esa manera. Es decir, el gran beneficiado de esa universidad pues, fue justamente el estado guatemalteco, porque ahí estaba, pero yo creo que sí benefició Centroamérica de forma indirecta, porque como usted bien ha dicho, pues ahí estudiaron los hombres, porque desgraciadamente pues, la educación estaba reservada para los hombres. Uno de esas pues ruindades que hemos cometido en la humanidad, ¿verdad? De privar a la mujer de su derecho legítimo de ejercer ciudadanía. Pero don José Cecilio del Valle, por ejemplo, se formó el centroamericano más grande, el hondureño más grande que hemos tenido nosotros en Centroamérica, en términos intelectuales. Recordemos que Valle fue y sigue siendo la figura más alta del intelecto centroamericano. Valle es el centroamericano más universal de nuestra historia, el sabio más extraordinario. Valle era abogado, era periodista, era editor, era escritor, era filósofo, mantenía relaciones, queridos amigos, con las mentes más brillantes del mundo de su época, siendo Valle un hombre modesto, pequeño, de pueblitos olvidados de Centroamérica que no significaban nada para el mundo. Dimensionemos esa figura de Valle. Y este Valle tenía correspondencia con los intelectuales más notables del mundo en ese momento, con Mariano Lagasca, con Jeremías Bentham, con el conde del Peccio de Italia, con el abogado Estrada de España, que era el jurista más importante de su tiempo. Es decir, con las mentes más importantes del mundo en términos intelectuales, y es nuestro, es cholutecano, es hondureño, es el redactor del Acta de Independencia, es el fundador de los primeros periódicos de Centroamérica, es quien invitó al científico Alexander von Humboldt a que viniera a Centroamérica a descubrir sus riquezas, a quien invitaba a los intelectuales a fundar en Centroamérica una industria editorial para que floreciera el pensamiento. Ese es nuestro Valle, y es hondureño. Valle es el personaje más extraordinario que tenemos los centroamericanos, y debemos reconocer ese esfuerzo de los hondureños, debemos dignificar ese esfuerzo de los hondureños. Yo creo que una de las cosas que no nos permiten a los hondureños consolidar la identidad nacional es justamente que no hemos aprendido a honrar a quienes deben ser honrados. Valle es una de esas figuras extraordinarias. Justo por eso aprovecho para contarle, Leonel, a usted y también a nuestro público, a su público, perdón, que en una de las tareas, dos de las tareas que la Comisión está haciendo, ya mencioné el Premio Internacional de Historia de Honduras, que ustedes pueden buscar las bases en Bicentenario de Independencia.hn, Bicentenario de Independencia.hn. Ahí pueden encontrar las bases del premio que este año rendimos a José Cecilio del Valle. Pero también estamos impulsando, en ese sentido, estamos en conjunto con la Escuela Nacional de Bellas Artes, con la EMBA, estamos produciendo una serie de 17 bustos del sabio Valle que vamos a distribuir en todos los departamentos del país. No contamos a Tegucigalpa, porque recordemos que Tegucigalpa ya tiene una estatua muy hermosa que está en el Parque Valle, que está en el centro de Tegucigalpa, pues muy cerca del Museo Militar y de la Iglesia de San Francisco. En efecto,
La universidad ha sido, para culminar su pregunta, un hecho fundamental. El propio Valle se dio cuenta de eso. En los últimos días de su vida, por ejemplo, ya muy enfermo, todo cansado, Valle había ocupado todos los cargos públicos de la administración desde Centroamérica. Recordemos que Valle fue diputado del Congreso mexicano y que Valle fue el primer canciller de la República de México. Es decir, este Valle nuestro es un personaje fuera de serie, O digamos, sea que el ¿no? primer canciller, doctor Flores, el primer canciller de México orgullosamente es un hondureño. En efecto, así fue. Y no solamente eso, sino que cuando llega a México, el emperador Iturbide se maravilla de Valle y dice, por Dios, si las ideas de Valle son ideas madres. Es decir, eh, los intelectuales de la época se maravillan tanto con Valle que por eso es que lo llaman el sabio centroamericano, el sabio de América. Es decir, a esa altura intelectual de Valle podemos nosotros poner algunos muy pocos centroamericanos a lo largo de 200 años. Yo me atrevería a decir, por lo menos de lo que recuerdo ahora, que deberán ser mucho más, pero de lo que tengo memoria ahora, yo diría Andrés Bello, Alfonso Reyes, Simón Bolívar, digamos que fue extraordinaria, Simón Bolívar, eh, eh, bueno decir, en términos intelectuales, eh, Domingo Faustino Sarmiento, es decir, hay muy pocos latinoamericanos con esa dimensión de erudición que tuvo José Cecilio del Valle. Y fue el primer canciller de la República de México, nombrado justamente por el emperador de México en ese momento, don Agustín de Iturbide I. Y este Valle es un hombre tan notable que se da cuenta perfectamente de la necesidad de potenciar las universidades en beneficio del desarrollo de los estados. Valle se dio cuenta que no era posible construir los estados que queríamos si antes no teníamos, digamos, una casa nutricia, un centro que nos permitiera tener hombres y mujeres educadas al servicio del Estado. Correcto. Y esto es algo muy importante. Para esos entonces, porque siempre es importante que las presentes y futuras generaciones de mi país conozcan sobre esta historia, que poco se dice. Para esos entonces, la Universidad de San Carlos, sigo con la academia, ¿de cuánto era el costo que se pagaba? ¿Cómo era el ingreso de estas personas para poder realizar estudios superiores? Porque era la única universidad con que se contaba en estas provincias, que contaban estas provincias de Centroamérica. Sí, en efecto, bueno, con toda honestidad le mentiría si le digo un valor, no tengo ahora el dato, no podría decirle a cuánto ascendía, digamos, el costo económico, ¿no? Pero sí le puedo decir que era un alto costo. El costo no solo era económico, era también emotivo. De hecho, había una discusión en Honduras en la década de los 40. Honduras tenía el redactor oficial de Honduras, que era un periódico del Estado de Honduras, que no era la Gaceta, era otro periódico. Y ese periódico se convirtió, era el periódico oficial, ¿no?, del Estado. Y ese periódico se convirtió en la primera tribuna nacional, es decir, el primer espacio donde los hondureños comenzaron muy tibiamente a discutir sobre los problemas del país y también a intentar ofrecer algunas soluciones para esos problemas. Dentro de las quejas que los hondureños manifestaban en ese periódico era del gran impacto emotivo que le causaba a las familias hondureñas la separación de sus hijos por la carencia de una universidad en Honduras. Se quejaban los padres de familia de que tenían que separarse de sus hijos durante largas jornadas y que tenían que además pues sacrificar grandes esfuerzos económicos para mandar a sus hijos a Ciudad de Guatemala. Eso resultaba muy costoso, resultaba, como decimos popularmente, un ojo de la cara, y por esa razón es que la primera educación en Honduras tuvo un carácter profundamente privado. Es decir, el concepto de educación pública en el siglo XIX es muy discutible porque todas las personas que tenían acceso a una educación, a una instrucción, debían pagar
para que se les brindara esa educación. Por otro lado, es cierto que esta Universidad de Guatemala era una universidad muy avanzada. Había un señor al final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, un gran intelectual guatemalteco, era un cura, don Antonio Liendo y Goicoechea, que fue uno de los maestros de Valle, fue uno de sus mentores. Este señor, don Antonio Liendo y Goicoechea, introdujo a Centroamérica el pensamiento liberal, es decir, introdujo las ideas de la Ilustración, las ideas de los enciclopedistas, de Diderot, de D'Alembert, de los grandes enciclopedistas, de las grandes mentes de la modernidad, de Descartes, de Galileo Galilei, de Copérnico. Todas esas cosas increíblemente ya se discutían en la Universidad de Guatemala, en la Universidad de Centroamérica. Esta universidad brindaba una educación, obviamente sí, con profundos matices cristianos. Recordemos que el carácter científico, digamos, que ese carácter científico, investigativo de las universidades, no solo en Centroamérica, sino en el resto del mundo, solo fue posible a finales del siglo XIX. Antes de eso, las universidades pues tenían como propósito enseñarle a leer y escribir a las personas, enseñarle nociones elementales de aritmética, es decir, la suma, resta, división, multiplicación, algunos aspectos de la cultura general, algunos aspectos de contabilidad, de derecho, algunas cuestiones de medicina, pero en realidad no teníamos facultades como tal, la educación era todavía, pues a pesar de todo, muy precaria. Y muy a pesar de esto, la Universidad de Guatemala pues ofrecía en términos de derecho, recordemos que Valle, por ejemplo, hablando de esta figura, era abogado egresado de esa universidad de San Carlos Borromeo de Guatemala. En fin, las universidades para Centroamérica fueron de total importancia para conformar esos estados centroamericanos que buscábamos. En los últimos días de su vida, decía yo, Valle, muy enfermo, se dio cuenta de esa necesidad y ordenó que su sueldo, consta en una de sus cartas autógrafas, ordenó que su sueldo como diputado en la Cámara del Congreso Federal de Centroamérica fuera destinado a la creación de una cátedra lancasteriana para beneficio de la educación. ¿Qué era esto? Bueno, era introducir el método de Joseph Lancaster en la educación pública. ¿De qué se trataba? Bueno, hasta ese momento la educación era cristiana, era escolástica. Tenía un propósito de educar almas para el Estado, pero también para la iglesia. Pero en ese modelo, solo el maestro sabía, el maestro enseñaba al alumno y ahí moría la educación. Entonces la educación no se reproducía. Al contrario del modelo escolástico, ese método lancasteriano que impulsó Valle tenía otra nueva modalidad, es decir, usted me enseñaba a mí, yo le enseñaba a otro, otro le enseñaba a otro, y eso creaba una cadena que hacía que la educación pues se fuera reproduciendo mucho más rápido y de manera mucho más efectiva. Eso también fue vital para el desarrollo de los estados. Y esas fueron visiones de José Isidro del Valle, un centroamericano extraordinario y fuera de serie. Para culminar esta idea, le digo al público, en efecto, las universidades fueron la semilla vital para la formación, pero también para la consolidación de los estados centroamericanos y también del estado hondureño. Claro, y siguen siendo esa semilla, entre más eduquemos nuestra población, vamos a salir mejor y adelante. Un país que educa es un país que progresa, doctor Flores. La pregunta acá es, antes de llegar a ese primer centenario, en todo esto, luego que a partir de 1838 se rompe la federación y comenzamos de manera independiente, ¿cómo se elegían las autoridades? Aún no estaban los partidos políticos. Compártanos, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, cuando el 38 tenemos ya, en realidad la consumación de la ruptura federal es a mediados del 39. El 38 nos peleamos, digamos, decidimos que ya no podemos estar juntos, y el 39 se consolida esa ruptura definitiva. Comienza una etapa muy difícil para los estados centroamericanos. Comienza ahora sí la búsqueda de los estados nacionales. Estos estados nacionales consistía en que ya no íbamos a hablar de Honduras, provincia de Centroamérica, no, sino Honduras, estado centroamericano. Entonces,
las se forma una asamblea constituyente, se forma una asamblea nacional constituyente, se elige provisionalmente, perdón, disculpen la palabra, provisionalmente autoridades, pero después de la ruptura de la federación, nosotros tenemos un fenómeno que se llama presidencia por cordillera. ¿Por qué? Porque como teníamos un gran problema, nadie quería hacerse cargo del Estado. Era un gran problema, es decir, ser presidente del Estado en ese momento no era un mérito, era un gran problema. Entonces, entre el 39 y el 40, nosotros tenemos alrededor, Lionel, de 11 presidentes. Es decir, imagínense, en unos 7 meses, entre el 39 y el 40, tenemos unos 11 presidentes en los que están. O sea, menos de un presidente por mes, o sea, casi un presidente cada 22 días, doctor Flores. Básicamente porque nadie quería hacerse cargo de lo que decimos ahora en la argot popular, de esa papa caliente. Es una papa caliente, definitivamente. Nadie quería hacerse cargo de ese problema y obviamente los políticos estaban como buscando que más bien no los nombraran, ¿no? Pero el 40, a final del 39, la Asamblea nombra al tatarabuelo de Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Porque la gente que cree que esta gente va a salvar al país, pues les queremos contar que esta gente ha gobernado durante siglos, ¿verdad? Y que no han hecho nada por el país. No solo ellos, sino toda la clase política del país. Entonces, se nombra a un señor que se llama Ayes y Zelaya, discúlpenme, no tengo el nombre ahora mismo, Manuel Ayes y Zelaya, justamente. Manuel Ayes y Zelaya, que es el tatarabuelo de José Zelaya Rosales, de Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Y este señor pues logra un poquito aguantar las presiones. Él tenía su hacienda pues allá por Olancho, era un hombre muy acaudalado. Recordemos que la familia Zelaya pues es de las familias más acaudaladas de la historia de Honduras. En el siglo XVIII, el tatarabuelo de Manuel Zelaya Rosales, don Joseph de Zelaya, fue el hombre más rico de Honduras en el siglo XVIII, ¿verdad? Y sus bisabuelos fueron los hombres más ricos del siglo XIX también. Entonces, este señor logra aguantar un poco el ejercicio del Estado, logra más o menos pues estabilizar la administración pública y eso hace que en el 39 emitamos una constitución. Esa constitución garantizaba que los periodos duraban 2 años, ¿verdad? De manera que fue hasta el 41 cuando por primera vez el Estado de Honduras eligió a un presidente constitucional, nacional. Recordemos que el primer jefe de Estado fue Dionisio de Herrera, pero dentro de la federación, ¿cierto? Sí. Es decir, cuando Dionisio de Herrera se convierte en primer jefe de Estado, Honduras es parte de la federación. No éramos independientes todavía, a nivel como Estado. Exacto, entonces hagamos la diferencia. Sí. En ese momento es jefe de Estado, ¿verdad? Pero ya el 41 es presidente del Estado, porque ya es un Estado independiente, autónomo, soberano, que no tiene ningún otro dominio. Y ese primer presidente electo fue don Francisco Ferrera, que fue elegido en 1841 para un periodo de 2 años. Ese fue el primer presidente. Entonces, luego de Ferrera hubo una serie de presidentes que fueron constitucionalmente electos. Alguna gente ha creído, e incluso los propios historiadores, le han llamado a esa etapa la época de la anarquía o la época de la reacción conservadora, porque pues una vez que ha terminado la federación y una vez que pues fusilado Morazán en el 42 en Costa Rica, mueren los ideales de la federación, mueren los ideales liberales y pues Honduras vuelve, digamos, a un modelo bastante conservador, volvemos a un modelo que retomaba las leyes coloniales, pero en realidad sí tuvimos algo, teníamos elecciones cada 2 años y se respetaban durante 2 años. De hecho, elegimos presidentes normalmente desde el 41
elegimos presidente normalmente hasta el 62. Hasta el 62 tuvimos elecciones ininterrumpidas, a pesar de que siempre estuvimos en guerra, en conflictos, siempre hubo elecciones y siempre se respetaron los resultados. El 62 se rompió esa norma porque ocurrió un hecho bastante lamentable para la historia del Estado. El 11 de enero de 1862, la propia Guardia de Honor Presidencial asesinó al presidente del Estado, que era don José Santos Guardiola. Y ese asesinato se dio porque Santos Guardiola hizo un trato bastante importante para el Estado de Honduras. El 59, entre el 59, el 60 y el 61, Santos Guardiola recuperó la soberanía de Honduras en la Mosquitia y en las Islas de la Bahía. Pero para recuperar esa soberanía, Santos Guardiola hizo un trato con la corona británica. Recordamos que tanto la Mosquitia como las Islas de la Bahía habían sido usurpadas por la corona británica, ¿verdad? Entonces, para que Honduras pudiera recuperar esa soberanía en esos territorios, la corona británica le exigió a Honduras que a cambio de esa soberanía, Honduras tenía que declarar la libertad de culto en esas regiones. Esa declaratoria de la libertad de cultos fue una afrenta muy grande para la Iglesia Católica, porque recordemos que la Iglesia Católica era muy influyente en el Estado de Honduras y que solo había una religión en Honduras, la católica. La católica era la religión oficial del Estado de Honduras. Entonces, eso creó muchos conflictos, muchos resquemores, creó muchas problemáticas entre el gobierno de Guardiola y la Iglesia, y al punto de que la Iglesia le hizo la guerra al gobierno. Eso es muy simpático, porque eso en historia se conoce como la guerra de los padres. Ustedes se imaginan, ¿no? A los curas haciendo la guerra a los políticos hondureños. Pero eso sucedió, Leonel, sucedió, queridos amigos, y trajo como consecuencias que Santos Guardiola fuera excomulgado de la fe católica, y que además, pues producto de eso, pues su propia Guardia de Honor lo asesinara el 62. Eso creó un momento de inestabilidad política, y a partir de ese momento, Leonel, queridos amigos, pues el Estado de Honduras entró ahora sí a una nueva época de inestabilidad política, que solo terminó con el inicio de la dictadura de Tiburcio Carías ya en 1930. Claro, es tanta historia, tanto por conocer, tanto por recordar, que eso es importante en este bicentenario, conocer la historia del país, cómo han transcurrido los años y cómo ha pasado todo este tiempo. Y algunas veces nosotros nos sorprendemos cuando descubrimos conflictos, por ejemplo, de cara a procesos electorales, cuando en el pasado revisamos la historia, incluso lo que usted nos manifestaba, los movimientos que se dieron, los movimientos de cerro, ¿cómo es que se le llamaba en esos entonces? Donde habían conflictos a nivel de poder con cada uno de estos partidarios. Luego viene y se da paso a la formación de los partidos políticos en el país, y de esta manera comienzan los procesos de elecciones. Más sin antes, en este primer bicentenario, las mujeres todavía no tenían derecho a ejercer el sufragio, y es justamente hasta en el siguiente que avanzamos a este bicentenario, que son muchos de los logros que los estaremos analizando en nuestro próximo programa. ¿Le parece, doctor Flores? Porque con usted es siempre tan agradable poder conversar, poder hablar, poder platicar y conocer y transmitir todo ese legado de la historia de mi país. Hemos llegado al final del foro, pero sí tengo espacio, 2 minutos de tiempo, un mensaje final de esta comparecencia, y por favor, si puede agregar ahí las actividades en el marco de este bicentenario. Muchas gracias, Leonel. Siempre es un placer conversar con usted, conversar con su público. En efecto, nosotros nos estamos preparando la Comisión Nacional del Bicentenario. Quiero invitar, muy amablemente, quiero invitar a todos los hondureños. Quiero recordarles que a pesar de las diferencias políticas que puedan haber entre unos y otros, al final somos todos hondureños, hermanos.
el país que amamos es de todos, no debemos ver esto como la celebración de un gobierno. La Comisión del Bicentenario no representa a un gobierno, no representa a este gobierno ni a ningún otro. Representamos al Estado de Honduras, a la sociedad hondureña, y estamos esforzándonos para que todos los hondureños celebremos el país que amamos. El 15 de septiembre y el 2 de septiembre tenemos una serie de actividades. Por favor, esté pendiente, querido amigo, de la comisión municipal, de su localidad, de su departamento. Hay comisiones del Bicentenario en todo Honduras. Esté pendiente de las actividades. El 15 de septiembre vamos a hacer actividades protocolarias, van a haber desfiles de los cuerpos del Estado, vamos a conmemorar el monumento al Bicentenario, vamos a tener un discurso conmemorativo del Bicentenario pronunciado por una mujer justamente prominente, que les vamos a anunciar quién es. Eso va a ser en cadena nacional. Esperamos que por este medio, que por este canal del Estado de Honduras, y los invitamos siempre a, más que nunca, el Bicentenario no es una oportunidad para quejarnos de las muchas cosas que tenemos mal. Somos conscientes de todos los problemas que tenemos en Honduras, de todos los desafíos, de toda la ilegalidad, del entreguismo, de todas las cosas que nos están haciendo daño. Pero también es una oportunidad, sobre todo, para reflexionar qué cosas estamos haciendo nosotros por nuestro país. Honduras es nuestro, somos nosotros, el Bicentenario de todos, porque Honduras somos todos. Claro, Honduras somos todos y de nosotros, de ese trabajo, de ese esfuerzo, dependerá un cambio a nivel de país. Doctor Flores, un honor tenerlo aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Gracias por todo ese aprendizaje que nos ha dado usted en este programa. De esta manera nosotros llegamos al final del foro, agradeciéndole como siempre su fiel sintonía, invitando a los que nos sintonicen lunes a viernes, 7:30 de la mañana, repetición 10 de la noche. Bonito día, que Dios le bendiga siempre y por favor, no olvide los protocolos de bioseguridad. Estamos en pandemia.